Estamos de nuevo en el aire de la Tucumana de mañana, señor Carleto. Usted le está pasando bien, me imagino, ¿eh? Muy bien, ya desayuné, así que estoy... Lunes. Así te vimos desayunar. Sí, ¿Qué era eso, che? Avena, leche, frutas y miel. Ah, sano y Sí, nutritivo. sí. No, y además es rico. Te está cuidando, sí, riquísimo, me imagino que sí. Pues la verdad que la avena es algo rico, hay que decirlo, es hora de admitir, es rica la avena. ¿Es así? ¿O no? Si la sabes preparar, sí. A mí me gusta con bocadito Quaker, como bueno, decimos O la la marca, tortilla. es la marca Quaker. O la tortilla de avena. No, a mí me gusta con... el bomboncito, ubicás, el que te digo, Sí, el clásico, sí. Y si no en forma de torta nougatón. Claro, también, es riquísima. Riquísimo. Y si no, hay una torta que se hace con la galletita de agua, Sí, y chocolate, esa es la torta nougatón. Y la avena. Es riquísimo. Bueno, ¿qué hora es a todo esto? 10:32, ¿es la hora de hablar con Horacio Robelli? ¿Sí? ¿Está del otro lado, Horacio? ¿Ya lo tenemos? Sí, claro, ahí está. Queridos amigos, los escucho, no sé si no los veo, pero los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos también, ya seguramente acomodamos tema imagen, te escuchamos perfectamente. Horacio, ¿cómo estás? Y bueno, la situación está muy complicada, realmente se hace escandaloso. Si hubiera sido otro gobierno, hace rato largo que le hubieran hecho juicio político, lo hubieran destituido. Sí. Pero hay que entender que detrás del payaso detrás de Milei, hay un capital financiero muy fuerte, o sea, el capital financiero internacional, que es el que lo soporta. ¿Por qué? Porque quieren endeudarnos y a cambio de esa deuda quedarse con nuestros recursos naturales. Tan sencillo y tan directo y tan cierto como lo que estoy diciendo. Sin duda. Los grupos financieros internacionales, claro, lo sostienen. Fíjate que no tiene nombre. Lo que ha aparecido ahora con esta denuncia de Diego Españolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, le estaban tratando una ley en la cual recortaban la asistencia a los discapacitados. Y él salió diciendo, miren, acá le estamos recortando la asistencia a los discapacitados, pero los laboratorios llevan un sobreprecio, un 8%, y ese 8% lo viene a buscar Karina Milei o Lule Menem, lo dice él, está en las conversaciones con él, con Javier Milei. Dice, están chorreando debajo mío, y le echa la culpa a Karina Milei y a Lule. Sí. Dice, claramente está grabado, él sigue diciendo lo mismo, no es que dice, no, me retracto, no, él sigue insistiendo lo mismo. Por supuesto, salió toda la parafernalia de los grandes intereses a defenderlo a este monigote. La sacaron a Martín Menem diciendo que él pone la mano en el fuego por Karina y por Lule. Es una cosa hipócrita. Y los grandes laboratorios son los que bancan la campaña de Milei. Han pagado una nota afuera, donde dice el sueño argentino. Los grandes laboratorios tienen nombre y apellido, son Elea, Ruemer y Bagó. Ruemer, Bagó y Elea ganan fortuna. Hay otros, pero estos son los más grandes, ganan fortuna vendiendo con sobreprecio al Estado, el Estado le paga y un 8% de ese sobreprecio va a la caja negra de la política de los Milei. Bueno, esto está demostrado. Con connivencia con gobernadores, le han vetado el aumento miserable a los jubilados. Lo hemos hablado con usted la semana pasada. El aumento total de los jubilados, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, significaba solamente el 0,71% del PBI. 0,71% del PBI. Cuando el año pasado dejaron caer la ley por la cual se había creado el impuesto país, que es 1,75% del PBI. Pagaban más de 2 veces el aumento de los jubilados. A los que compraban dólares de ahorro
el impuesto país significaba un 30%. Si vos comprabas dólares de ahorro, tenías que pagar un 30% de impuesto país. Y si vos querías importar con dólares que no son tuyos, y se lo tenías que pedir a los bancos, si los bancos se lo piden al Banco Central, tenías que pagar el 17,5%. Lo eliminaron, se dejaron caer el 23 de septiembre, cayó la ley y no la renovaron. Con ese 1,75 hubieran cubierto un aumento miserable, un aumento de 7,2% a todos los jubilados, 7,2%, y el bono de 70.000 pesos, llevarlo a 110.000 pesos y ajustarlo por índice de precio del consumidor. Un aumento miserable y sin embargo, después el caso aberrante de Petovelo, que sigue reteniendo alimentos, frazadas, elementos para la población más vulnerable, lo da en cuentagotas de los amigos. Bueno, todo esto, el peor de todos ahora, el ANMAT que no existe, no controla el Estado, que no controla nada. Hay más de 100 muertos por el fentanillo contaminado y nadie... Toda esta barbaridad que estamos viendo están avalados por los grandes medios corruptos que reciben plata de los grandes laboratorios, los grandes bancos, los que se benefician con esta política. Entonces vos ves a Clarín, ámbito financiero, todo poniendo en defensa de esta denuncia de corrupción directa del director del organismo, Diego Españuelo, y poniendo en defensa a Martín Menem o al mismo Lule Menem o a Karina Milei. Es payasesco, grotesco, y la historia va a hablar muy mal de este presente que estamos teniendo. Sin dudas, de eso no hay dudas, Horacio. Y la semana pasada, yo no estaba, pero lo escuché después, por supuesto, veía que se hablaba de las tasas de interés, ¿no? En este espacio, en tu columna, de las tasas de interés del gobierno, que tenía un problema, ¿no? Que de alguna forma iba pateando para adelante, ofreciendo cada vez más tasas y que iba perdiendo credibilidad un poco, porque cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, y algunos se volcaban al dólar nomás, haciendo caso omiso a la propuesta del gobierno de seguir renovando los bonos, ¿no? Con intereses cada vez más altos. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cómo lo ha resuelto el gobierno en los últimos días? ¿Cómo ha logrado o no convencer a los bancos de que sostengan el bono y no se vuelquen a los dólares? Mira, no lo resolvieron, están a merced de los bancos. Acá hay 10 bancos que manejan todo el sistema financiero. Lo hemos hablado muchas veces con ustedes. Hay 61 bancos autorizados a funcionar, 14 compañías financieras, más de 143 fintechs, pero 10 bancos captan el 70% de los depósitos. El Banco Nación capta el 20% de los depósitos y 9 bancos privados captan 50% de los depósitos. El Banco Nación se maneja igual que un banco privado. El 60% de los depósitos que capta el Banco Nación, por eso no hay crédito para nadie. Se da vuelta, el 60% de los depósitos capta. O sea, que el gran captador de depósitos es ahorro público. El 60% se da vuelta y financia al Estado. Le compra estos bonos. O sea, que el Banco Nación también hace plata con este bono. Y cuando compra dólares para los clientes. Entonces, acá vos tenés que para no comprar dólares a los clientes, que entre paréntesis ya se fueron 26.000 millones de dólares, se fugaron de este país. No puedo tomar diciembre porque el balance cambiario es mensual. Desde el 1 de enero del 2024, lo dijimos la semana pasada, hasta el 31 de julio del 2025, se fugaron 26.000 millones de dólares. ¿Quién lo compraron? Los bancos. Los bancos les compran a nosotros. A los bancos. Horacio, te escuchen, se escucha entrecortado y no se te está entendiendo, lamentablemente. A ver si lo podemos acomodar. Algo con el micrófono. A ver ahora. A ver, habla ahora. Horacio, a ver si estás. Espero que ahí estoy, yo sí, siempre los escuché bien. Ahora te escuchamos mejor. Recién mientras estaba se perdía, se cortaba y se perdía. Si nos puedes repetir. Repito todo. Sí. Vos tuviste, no podemos tomar diciembre porque el balance cambiario se presenta mensualmente, pero desde el 1 de enero del 2024 al 31 de julio del 2025, el balance cambiario demuestra que se fugaron 26.000 millones de dólares. Entró plata por el blanqueo, entró plata por el superávit comercial, tomamos préstamos por 22.000 millones de dólares, 14.000 con el Fondo Monetario Internacional, 3.000 por la colocación de dos repos y 5.000 con el Banco Mundial y el BID. Una barbaridad. En total suman 65.000 millones de dólares. 20.000 aumentaste las reservas, se te fueron 26.000 millones de dólares. ¿Y quiénes los llevan? Los bancos. ¿Los bancos cómo los llevan? Muy fácil. Los bancos captan depósitos del público y en vez de financiar la producción, el comercio, la construcción, no, financian la especulación, financian la compra de dólares, como hacen las grandes empresas, o en este caso la colocación de títulos
a altas tasas, que después van a convertir en dólares, altísimas tasas. Lo que está pasando ahora con respecto a los títulos, si yo le dijera a todos ustedes que en lo que resta del año, el 27 de agosto, el miércoles 27 de agosto, tiene el segundo vencimiento. Vencen 13,8 billones de pesos, lo cual se supone que 4,7 billones de pesos están de poder del Banco Central. O sea que depende de los bancos que la renueven 9,1 billón de pesos para cerrar agosto. 9,1 millones de pesos son más de 7.000 millones de dólares. 9 a 1.300 pesos el tipo de cambio son más de 7.000 millones de dólares. Depende de los bancos. Depende de estos 10 bancos que estamos nombrando. Que estos 10 bancos le renueven a altas tasas, por supuesto. Dijeron, bueno, le vamos a colocar una tasa a Tamar. La tasa a Tamar es la tasa por depósito de más de 1.000 millones de pesos, como si cualquiera pudiera depositar 750.000 dólares. La tasa Tamar cerró la semana pasada una tasa del 76,6% anual. Ellos dicen que la inflación va a estar 28, 29% anual y le están pagando los bancos la tasa Tamar del 76,6%. ¿Te das cuenta? Si le pagas a los bancos una tasa del 76,6%, el que quiera tomar un crédito, los bancos se plata segura, le prestan al Estado al 76,6%. Ese banco por un descubierto en cuenta corriente te cobra más del 100%, 110, 120% anual. Claro. Por un descubierto en la tarjeta de crédito que no podés cancelar, te va a cobrar 140, 150%. O sea, pagamos todos esta carrera especulativa que está haciendo el gobierno de atrasar el tipo de cambio de proceso para morigerar supuestamente la inflación, y para eso son las tasas. Fue acordado con el Fondo Monetario Internacional. En el último acuerdo del Fondo Monetario Internacional de junio, ellos cuando habían puesto en abril la banda de flotación dijeron, bueno, para contener el techo vamos a subir la tasa de interés. Y el Fondo Monetario Internacional se lo avaló. Claro. O sea, por eso las tasas pueden volar, y los bancos lo saben, están ganando fortuna, 76,6% anual de interés. A ver, y seguramente va a ser mayor. El resumen es, para que la plata no vaya al mercado, y por lo tanto no inviertan los bancos en dólares, comprando dólares, elevando el precio del dólar, lo que le ofrece el Estado es a esa plata, dámela a mí y yo te voy a dar un interés altísimo, mucho más alto que la inflación, pero mucho más alto que la inflación. Entonces le ofrece el negocio seguro. Claro, y en ese caso repercute que los bancos, en vez de prestarle a la gente, digamos, a nosotros, ya sea a través del crédito, de la tarjeta, lo que sea, prefiere prestarle al Estado a ese precio, y a nosotros para prestarnos nos va a prestar carísimo, para que les convenga. Exactamente. O sea, así nos afecta en la economía micro, en la de bolsillo, en ese sentido. El banco prefiere prestarle al Estado, total hace un negocio seguro y redondo, y si nos presta a nosotros, y bueno, que paguemos carísimo. Ahora, fíjate, las pequeñas y medianas empresas se piensan con descubierto en cuenta corriente, porque a ellos le dan una línea de crédito con tasas pactables cada 30 días a 180 días, pero ellos, bueno, si necesitas más plata, te autorizo a girar cheque hasta tanto. Y ahí te rompen la cabeza. O sea que ellos no quieren que haya inflación por el aumento del dólar, pero va a haber inflación no para los grandes, porque los grandes tienen recursos propios, para las pequeñas y medianas empresas que no van a poder comprar ni siquiera los insumos porque no van a tener la plata para comprar. Entonces acá se produce una concentración mayor de la economía, porque con el asunto de tratar de que no se pase el dólar, están congelando, van a frenar más la economía, hay un parate en la economía. Esto de acá hasta fin de año. Puede haber un atisbo de solución si en octubre pierde Milei. Si pierde Milei en octubre, ahí es barajar de nuevo. Acá hay una premisa que Shepard le hace decir en su obra Julio César a César, cuando dice que no vaya al Senado, que iban a matar, y él dijo, prefiero un final desastroso que un desastre sin fin. Bueno, acá nosotros estamos en un desastre sin fin, cada vez peor. Cada vez estamos peor, cada vez la situación es peor, hay más desocupación, más parate, más cierre de empresas, más importaciones para los ricos, más libertades para los ricos. Le dan todo, le eliminan los impuestos, le permitís importar, autos chinos a precio vil. Todo esto para los sectores más ricos mientras la población no llega a fin de mes. Los jubilados marchan y los reprimen. Bueno, toda esta situación se va a agudizar, salvo que en octubre la población tome conciencia de lo que es este gobierno, un gobierno de lacayo del poder económico, sobre todo el poder económico internacional, y se lo haga, no se lo vote, por lo menos que no lo vote. No votarlo sería vetar el gobierno de Milei. No hay que votarlo. Si vos lo votás en Milei, van a seguir con esta ya no sé cómo llamarlo, ingomia, ya no sé cómo llamarlo, esta destrucción de la sociedad argentina, este olvido de la población,
esta miseria que estamos viviendo el grueso de la población, mientras una minoría se enriquece, nos endeuda, para después a cambio de la deuda tener que dar nuestros recursos naturales, con lo cual no solamente hipotecan el presente, sino hipotecan el futuro de los hijos de nuestros hijos. Esta es la situación. Horacio, y vos hablas de las elecciones de octubre, pero antes están las de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno le da mucha importancia, y a pesar de que dicen que no le va, ellos anticipan que quizás no les vaya tan bien. Yo calculo que es una estrategia también para jugar callados y que les vaya mejor de lo que ellos anuncian, ¿no? Y venderlo como un gran triunfo. Pero si al gobierno le va mal en septiembre, ¿cómo crees que puede reaccionar el mercado, ¿no? Esa entelequia que se llama el mercado de cara a las elecciones de octubre? Bueno, ahí sí se acelerarían también los plazos, aún antes de octubre. Si Kicillof quedara parado, hiciera una elección, quedaría parado como candidato a presidente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedaría parado como candidato a presidente de la República. Ahí enseguida los grupos locales, como los centraleros, se van a reconvertir. Se van a dar cuenta que la experiencia de Milei se agotó. Yo creo también, acá no tengo prueba, pero creo que lo digo de Palmiro juega también con esto. Acá hay un grupo local, sobre todo el grupo que lo apoyó a este imbécil, a este enfermo de Milei, que había hablando del grupo Ornequian, Compañía General de Combustible, y los Roca de Techín, que lo apoyaron a Milei, hicieron llegar acá, y hoy Milei no les atiende el teléfono. Entonces estos grupos, por eso hicieron ese grupo de 6 gobernadores del Distrito Federal, lo impulsan ellos, y tratan de crear alguna alternativa a este gobierno. Con cuidado, porque ellos son socios menores del capital financiero internacional, le temen al capital financiero internacional. Entonces, tanto Techín como Pagani de Arcor, como los Blaquier de Ledesma, muchos de estos tratan de moverse sigilosamente, pero que van creando una alternativa. Si Kicillof queda bien parado, seguramente que ellos juntarían lo que tienen alrededor de Kicillof. Recordad que el Congreso de la Nación, mal o bien, la Cámara de Diputados juntó 2/3 de los votos para vetar varias de las aberrantes, por ejemplo, esto de la discapacidad, esto de... Bueno, esto de destruir el INTA, el INTE, esto se lo frenó el Congreso de la Nación con 2/3. O sea que la masa crítica del 2/3, cierto que el Congreso no es garantía de nada, pero la masa crítica la tienen. Y si hay una jugada muy fuerte en los grupos locales, va a haber un juicio político a Milei y la Asamblea Legislativa lo destituye. Ahí podría jugar Villarruel, porque ahora se está despegando el gobierno. Hay que ver cómo están. Pero sí, no la tienen toda consigo, pero también las elecciones del 7 de septiembre, dentro de 2 domingos, son un punto fundamental para saber cuál es la concepción que tiene nuestra sociedad de este gobierno, que la tiene muy distorsionada, de hecho la han votado. Yo acá en la Ciudad de Buenos Aires no hubiera podido ganar Manuel Adorni si no hubiera tenido el voto de los jóvenes precarizados, de los jubilados. Esto es inaudito. Bueno, acá, si ha pasado acá, ha pasado también en la ciudad de Salta. Pues habría que ver el nivel de conciencia de la población no es el mejor. Estupidizado, engrutecido por los medios, no saben a qué atribuir el nivel de pobreza y de insignificancia que tiene la sociedad. No se lo ningunean, no tiene ningún peso en la sociedad, no tiene representantes en la sociedad. Ni los sindicatos, nadie lo representa. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, pues yo lo veo en la marcha de los jubilados, voy cada tanto a la marcha de los jubilados, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una orfandad casi absoluta. Claro. Por eso la policía le pega, le tira gas pimienta en los ojos. Bueno, toda esta realidad que estamos viviendo, si el pueblo tomara conciencia de lo que significa esto, por eso habría todo que verlo. Depende más, hoy la situación económica depende más del nivel de conciencia de la población, que se dé fin a este gobierno apátrida de Javier Milei, que se le haga juicio político, tienen que ir presos, porque tienen no solamente el caso Lira, no solamente el caso de discapacidad, tienen miles de causas pendientes, tienen que ir preso y destituirlo, y a su vez o a otro gobierno, o por lo menos un gobierno de transición, y que llama a elecciones nacionales nuevamente. Hay todo por verse. Horacio, cortito, sé que no es lo tuyo la política, pero justamente lo que quiero un análisis más desde el punto de vista económico. ¿Crees que estos grandes empresarios o grandes empresas argentinas pueden encolumnarse detrás de Kicillof? Digo, a pesar de su pasado y su origen kirchnerista o marxista, que algunos incluso le endilgan a Axel Kicillof, ¿pueden llegar a cerrar fila detrás de una alternativa con él a la cabeza? Mira, yo creo que los grupos locales jugaron primero estos 6 gobernadores, pero estos 6 gobernadores nos mueven al perímetro y fueron cómplices del gobierno de Milei.
y ahora como que quieren rever esa situación. Está Schiaretti detrás de todo esto. Schiaretti va a ser diputado nacional, podría ser unos candidatos presidenciales de ese grupo. Como ese grupo no alcanza, los grupos locales son capaces de apoyar. Si Kicillof hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, los grupos locales se van a reconvertir y van a apoyarlo a Kicillof. Sí, de eso no tengo ninguna duda, porque ellos la verdad que son como, ¿cómo te puedo decir? Como cucaracha plástica, resisten todo. Han resistido a todo, se reconvierten a todo. En su momento lo apoyaron a Kirchner, en su momento, contra Menem, porque Menem había jugado ya abiertamente en el 2001 contra los grupos extranjeros. La pelea entre los devaluacionistas y los dolarizadores eran los grupos, sobre todo españoles, que tenían varias inversiones. Estaba Repsol, tenían Telefónica, los grupos españoles estaban muy enfrentados con los grupos locales, y los grupos locales jugaron con Dualde, en contra de Menem, y después jugaron con Kirchner, que era el candidato de Dualde. O sea que son de reconvertirse. En eso no tiene ningún plurito, ningún problema. Hoy pueden decir una cosa, mañana pueden decir otra. Después la pagan como están pagando. Pablo Roca, la burguesía no es una burguesía muy inteligente. Pablo Roca decía en el 2015, para decirle a Cristina Fernández de Kirchner, que vamos a estar mejor. Y en 2016 casi va preso, porque Estados Unidos le pidió la cabeza por el caso del famoso cuaderno de Centeno. Él le echó la culpa a 2 empleados de él, de una coima de 100 millones de dólares que él no sabía, y que 2 empleados de él, 2 viejos empleados de él, se hicieron cargo de ese tema y él salió ileso. Pero igualmente Estados Unidos le había sacado la visa para ir a Estados Unidos, a Pablo Roca. Después se reconvertió en Reagan, pero en su momento él decía, vamos a estar mejor, porque habían apostado a Macri, y casi va preso. No es una burguesía inteligente, ni nacional. Es sátrapa y ellos quieren que el Estado quede destruido, porque lo que lo limita a ellos es un Estado fuerte. Fíjate, todo lo que hizo Milei no habían podido hacerlo con un gobierno como el de Ilía, como el de Perón, como el de Néstor Kirchner. Ellos necesitan eliminar el Estado, que el Estado no los limite. El Estado es el que les impone la regla de juego. De hecho, la función económica del Estado es regular la actividad económica, o sea, imponer la regla de juego, que obviamente Milei no pone ninguna. Sí, pero al mismo tiempo cuando el Estado no pone la regla de juego, muchas veces lo que se favorecen son los capitales, los intereses internacionales y no tanto los de ellos, ¿no? Es como paradójico en ese sentido. Porque digo, estados que desregularon fueron nombrados recién el gobierno de Menem, el de ahora el de Milei, y ¿quiénes salen más favorecidos? Los intereses internacionales a veces, ¿no? Exacto, por eso que ahora revén esa situación. Y por eso no se le dan a Roca. De hecho, han armado un grupo de 6 gobernadores, con el Schiaretti a la cabeza como diputado nacional y posible presidente. También pueden jugar con Villarruel. Recordemos que todos estos grupos locales fueron los que apoyaron el golpe del 24 de marzo del 76. Y Villarruel es abogada, ha sido abogada de Checolat. O sea que no le da asco a nada. Ha sido abogada de Checolat y ha visitado a vivir en la cárcel. Es un grupo tan... ¿Cómo te puedo decir? Que no le interesa a la sociedad. Son grupos locales, pero no tienen nada. No es una burguesía nacional, es una burguesía local. De nacional no tiene nada. Se venden al mercado postor y quieren su negocio. Esta vez les ha ido mucha plata, ganaron, pero los internacionales ganaron mucho más y tienen mayor perspectiva de quedarse con nuestros recursos naturales, cosa que a ellos ya no les causó gracia. Lo hemos hablado alguna vez cuando fue la pelea del Club de Petróleo, ellos lo habían traído a Eduardo Rodríguez Chirilo y los grupos internacionales con Caputo a la cabeza le pusieron a Daniel González para arriba y lo sacaron del Club del Petróleo, que es el club de rancho de ellos, de los grupos locales, sin embargo, los grupos internacionales lo desplazaron. Esto que le pasó ya le sirvió de advertencia para saber que lo van a seguir desplazando. O sea que no sería nada raro que los grupos locales terminen, si Kicillof hace una buena elección, terminen apoyando a Kicillof o terminen apoyando alternativas distintas a los grupos financieros internacionales que son Caputo, Bausili, Vladimir Werni, José Luis Deza, Pablo Kirchner, que son los principales funcionarios. Milei es un payaso, lo dejan robar, lo dejan hacer piratería, pero los que manejan la política económica son los 5 hombres que vivían en Estados Unidos, vivían en Nueva York, que cambiaron de domicilio para venir acá para trabajar para esos grupos extranjeros que está diciendo vos, para BlackRock, para Vanguard, para Fidelity, para PIMCO, para Gran Marcin. Este es el problema. Y el problema también, Horacio, y quizás demasiado pesimista, es que justamente de estos empresarios argentinos que acaba de describir, que golpearon la puerta o que sacaron de la mano de los cuarteles a los milicos, son de los que dependemos ahora para ponerle fin a este desastre. En principio, eso también es terrible, ¿no? Pensar que, digamos, al final, la esperanza de terminar
con los saqueadores internacionales viene de la mano de los saqueadores nacionales, ¿no? Bueno, acordate que la misma posición pasaba con Kirchner. Kirchner le puso límites. Yo lo que creo que el Estado, utilizando la fuerza del Estado, tiene que imponer límites a estos grupos. Si estos grupos siempre buscan el beneficio para ellos. Un Estado fuerte le tiene que poner límites. Si lo puso Perón, se lo puso Elías. A Elías lo derrocan los laboratorios Sí. y las petroleras. Y se lo puso Néstor Kirchner hasta que se murió. O sea, vos tenés un Estado fuerte con el apoyo de la población y hablando de la población y comunicándole, empoderándolo, decían ellos, empoderando a la población, que la población tiene conciencia que somos ciudadanos tanto nosotros como ellos y que el país nos pertenece tanto a nosotros como ellos y poner la regla de juego que es lo que tiene que hacer todo Estado. El Estado, la función económica del Estado es regular la actividad económica, es establecer la regla de juego y eso es lo que está faltando. Estos grupos locales van a querer que los que vengan ahora lo apoyen a ellos, en desmedro de los grupos internacionales. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el que se defienda sea nuestra soberanía nacional, sea nuestra independencia económica y sea la justicia social. Esas tres banderas que tenía el peronismo y que tenemos que volver a replantear. Yo vengo del radicalismo, pero esas tres banderas, soberanía política no tenemos, independencia económica que no tenemos y justicia social. Con esas tres banderas, un Estado se hace fuerte y se hace fuerte la población. Y los empresarios invierten, hacen su ganancia, pero tienen que distribuir de acuerdo a la regla de juego la democracia. La democracia y el Estado es lo que más les embroma a los grupos de poder. Así es, Horacio. Antes de cerrar, te pregunto, 21:05 en Floresta hoy, Estadio Islas Malvinas. ¿Te llegás por ahí o no? Mirá, con Alboy hay problemas, no es tan fácil, no es Almagro, es difícil, es más Alboy complicado. es difícil. Nosotros somos un grupo de 4 o 5 tucumanos, estaríamos caracterizados. Después lo que pasó con Independiente y Chile, ya estamos viejos para correr. Sí. Pero lo voy a ver por televisión. No voy a ir, pero lo voy a ver por televisión seguramente. Meta, bueno, veremos qué pasa esta noche con San Martín entonces cuando juegue con All Boys. Abrazo grande, Horacio, estamos en contacto la semana que viene seguro y te leemos por el tucumano.com, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias, queridos amigos. Horacio Robelli, impecable, otra vez su columna de economía en la que nos cuenta, nos pinta cómo viene la mano en la Argentina con los intereses contrapuestos entre el capital internacional, el capital nacional, los gobernadores, Kicillof, las elecciones, y en definitiva lo que hay es un saqueo del bolsillo de todos nosotros, de los recursos naturales de todos nosotros, y un país cada día que se hace más difícil de vivir, ¿no? Invivible prácticamente, para mucha gente y cada vez para más, que es lo más complicado justamente que se ha generado en este año y medio, de poco más, ya casi 2 años de gobierno de Milei, pero que también, y es cierto, arrastra unos cuantos años antes del gobierno de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, ¿sí? Que han ido llevándonos a esta situación en la que no parece haber esperanza, ¿no? O sea, si lo escuchamos a Horacio y dice, bueno, por ahí los grupos nacionales en columnas detrás de Kicillof y aparezca, ¿por qué no?, el juicio político. O sea, y al mismo tiempo nos describe quiénes son estos grupos nacionales, ¿no? Pablo Roca y toda esta gente que viene también atentando contra el pueblo argentino hace un montón de años. Bueno, es muy compleja la situación, ¿no? Muy esperanzador el panorama. No, la esperanza está justamente puesta en algo que tiene que ver con el Estado. Tiene que ser un Estado más grande, más presente y más regulador. Es lo que termina diciendo Horacio también, ¿no? Y recordar siempre que el problema es político, la salida tiene que ser política, ante todo respeto por la democracia, porque no hay que poner en juego la vida de nadie. No, Ya eso sin tuvimos duda. etapas donde mucha gente dejó la vida por la democracia. Creemos que y bregamos porque la salida a este problema político sea también desde la política. Por supuesto, eso desde ya. 11 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Ya enseguida volvemos para meternos en la última hora del programa del día de hoy, de este lunes, último lunes del mes de agosto. Increíble, para mí así no puedo creer que estamos terminando el 8º mes de este 2025 y nada, como si nada, ¿no? ¿Te acordás de enero? No. Y ¿No te acuerdas de enero? No me acuerdo de enero. Y además,
es que pasaron tantas cosas que... Pero me sorprende porque es la primera vez que siento que se me pasa volando el mes de agosto. Le tenía mucho miedo porque es un mes de verdad eterno. Todavía no terminó. Ojo. Pero queda una semanita. Pueden pasar Sí. varias cosas, pero es increíble que ya está. Estamos pisando septiembre. El lunes que viene ya suena el conejito Miguel Alejandro. Empiezan los memes y toda la historia. La vida es un loop, o sea, Sí. pasar de los memes de Julio a los memes de Agostini a los memes del conejito Miguel Alejandro. Agosto dura 3 meses y de septiembre a diciembre hay 2 semanas. ¿Sí? Sí. Entonces pasa... ya... De repente Vos salís sabés al que centro diciembre y era un ves mes que los me arbolitos de gustaba Navidad. tanto y me fue dejando de gustar con el tiempo. Mirá. Diciembre me gustaba ver el mes viernes, uno tenía reuniones, salía. Después se volvió una cosa turbia, calor, amontonamiento. En 3 la semanas gente estamos desesperada. abriendo sidra acá, Gabriel. ¿Te acuerdas cuando abrimos un Ananafis vencido? Sí, claro, como no voy a acordar. No nos importaba nada porque esto éramos campeones del mundo. Sí. Fue en el 2022 y era una desidia acá, ya toda la gente estaba en otra. Y agarramos brindamos con un Ananafis sólido, estaba directamente. Sí, no, espantoso. Pero bueno, así fue la vida misma. 11 de la mañana. Todo eso ha pasado en estos casi 3 años de la Tucumana FM, ¿sí? Ha nacido un 21 de septiembre la Tucumana FM. ¿Sí? La voz de Anita Pedraza le daba, ponía primera a esta radio con este programa, La Tucumana de Mañana, que es el programa fundacional de esta radio y que va a seguir creciendo. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero va a seguir creciendo. Y eso pasaba hace casi 3 años. Casi 3 años. En un poquito menos de un mes cumplimos el 3er año con la Tucumana FM, que de alguna forma es hija, hermana menor, no sé cómo llamarla, de eltucumano.com, que ya tiene unos cuantos anitos más. Ahora sí, música y enseguida volvemos.